Con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecer también la invitación del Apostolado de Oración Sagrado Corazón de Jesús por la invitación. Y la verdad, como decía al inicio, es una gracia, es una bendición poder estar con ustedes compartiendo esta Eucaristía, en la cual una vez más se reafirma lo fundamental del hecho que estemos aquí. El Padre Roger, fray, y todo sacerdote, todo enviado, no es el protagonista, lo expresa muy bien el Señor. Esto es Dios, es el centro, debe ser el centro. A mí me llama la atención cuando hay la expectativa de un predicador, porque para ver qué trae, ¿verdad? Y recuerdo una vez, cuando estaba empezando el seminario, el tema del temor al hablar, y decía un formador: es que ustedes no tienen que preocuparse. Si ustedes fueran los que van a hablar, como una persona que tiene que entretener al público, entonces sí tendrían que preocuparse, porque cuando todo su arsenal de cosas se le agota, entonces se vuelven aburridos. A ustedes les toca hablar del que debe ser el centro, en este caso Jesús, y por eso entonces estamos aquí hoy para alabar, para bendecir su santo nombre, para celebrar en la fe esta alegría y sobre todo el misterio que nos envuelve en la reflexión de este día, en la cual también fui invitado para reflexionar sobre el fiat, el hágase de la Virgen María, que es como la fuente de una reflexión en la cual podemos alimentarnos de ese misterio de Dios. El fiat, el hágase, aparece precisamente en el Génesis, cuando Dios crea las cosas. Y no tenemos que perder de vista por qué Dios crea todo. Lo crea, dice, por amor. Lo crea en orden y lo crea bueno. Por supuesto, por el egoísmo el hombre va creando esa ruptura a causa del pecado y va estableciendo una alteración en ese orden. Entonces empieza a romper relación con Dios, su armonía con Dios, por ende con la naturaleza, como podemos ver en nuestros ambientes, y por supuesto también con los demás. Pero como el proyecto de Dios no queda inconcluso, es necesario un nuevo horizonte. Y por eso me encanta hablar del tema de la misericordia como el Dios que da una nueva posibilidad. Dios da siempre un nuevo horizonte, así como cuando uno va manejando en el carro y se pierde, el mismo Waze lo redirecciona. Es así el cristiano. Dios te redirecciona, aun cuando vayas en camino contrario, te vuelve a trazar la ruta que debes seguir.
Y por eso entonces el fiat, el sí de la Virgen María, viene a ser una nueva creación, el hacer nueva y buena todas las cosas. Reafirmar que hemos sido creados para cosas buenas y para cosas grandes. Como expresó Dios, de la cual Él bien pudo hacer su salvación, su misterio, su modelo de redención para el ser humano, sin valerse de la imperfección, de la fragilidad humana, pero bien quiso hacerla con la colaboración del ser humano, con la colaboración de todos nosotros. Como expresa el Santo Evangelio, la colaboración de aquellos que son instrumentos, de aquellos que son enviados por Dios. El Papa Francisco, cuando meditaba este tema, el Papa Francisco nos da luces en la nueva exhortación postsinodal Christus Vivit del 43 al 48 sobre el tema de la respuesta de la Virgen María. Y podemos sacar muchos aspectos que nos deben llevar siempre a esa reflexión, y sobre todo toda reflexión que hagamos en nuestros círculos más profundos de reflexión teológica o en nuestros círculos de liturgia debe ser aplicado siempre a la pastoral. Si no lo aplicamos al actuar de nuestra iglesia, si no lo aplicamos a nuestra vida, entonces sería solo vanas reflexiones. Por eso el Papa Francisco nos lleva a meditar sobre la imagen de la Virgen María, y aparece un primer rasgo que es la joven de Nazaret. Y esto da mucho que decir. Ahora que estuvo este mes de enero la jornada mundial, el tema de la juventud, para de pronto los que han vivido más años, puede ver la juventud como una etapa de inestabilidad, una etapa de inseguridad, de indecisión, y para muchos es un problema. En cambio, es en la juventud donde el ser humano toma sus más grandes decisiones. Alguien decía por ahí, el ser humano tiene que tomar grandes decisiones y no son muchas en la vida. Y muchas de ellas son en la juventud, donde tienes que elegir tu carrera, tu decisión en la vida familiar, tu decisión de pronto a nivel personal, laboral y en cualquier sentido. Y por eso ver la juventud como no un problema, sino como una oportunidad que Dios nos da de crecer. Y por eso expresa seguidamente el Papa Francisco, la Virgen María es la madre de la escucha. Y del joven tenemos que escuchar, decía el Papa Francisco. Y de hecho él utiliza una frase que quizás se ha hablado mucho, pero que él lo presenta como algo novedoso, porque debería ser novedoso y debe ser un reto para todo misionero, es la escucha. Él habla del apostolado de la escucha. Todos tenemos siempre algo que decir, que llama mucho la atención porque en las redes sociales está inundada de todo comentario. Suben una imagen y vienen los comentarios buenos, malos, positivos, negativos, vacíos, profundos, pero siempre hay algo que decir. Nos invita la Iglesia a escuchar. Y por eso en el sínodo de los jóvenes se hizo una reflexión anterior en la cual se invitaba a escuchar a los jóvenes. Y creo que es la dirección que nos está enseñando la Iglesia, porque ahora que viene el sínodo de la Amazonía, el mes de octubre, inicia la palabra escuchar a los pueblos originarios. Entonces, es el modo como tenemos que hacer pastoral. Cuando uno dice va a misionar, uno cree que tiene que ir a decir cosas, tiene que hablar, tiene que transmitir de pronto un contenido. Pero resulta que el Papa Francisco nos invita y la Iglesia nos invita a escuchar. Es un modo de hacer pastoral. No tenemos que decir nada. De hecho, el mundo, la sociedad, nuestros familiares y nosotros estamos cansados de que cuando le contamos un problema a cualquier persona, siempre tienen algo que decirnos. Lo que tenemos que hacer. Todos dicen eso, en el trabajo, en la casa, nuestros padres, nuestros hermanos, todos. Es necesario entonces, dice el Papa Francisco, escuchar.
La Virgen María es la joven de la escucha. Sabe escuchar, sabe conservar en silencio su vida, porque no todo es hablar. Hay muchas cosas que se logran incluso más que con nuestro modo de hablar, en nuestro modo de actuar, ¿verdad? Hay otra cosa que es importante tener presente en el tema a reflexionar sobre la Virgen María, es su aceptación incondicional. Paralelo a el tema de la encarnación del Hijo de Dios, aparece también la respuesta de la Virgen María. Zacarías pide una señal, como muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que piden una señal para ver que la misión que se está enviando es verdadera, hay una seguridad. Por ejemplo, pensemos en Moisés y en muchos otros que pedían una señal al Señor, como muchos de nosotros. Queremos ver señales para estar seguros que vamos por el camino correcto. La Virgen María es la mujer de la aceptación incondicional. Dice el Papa Francisco, la Virgen María no compró un seguro de vida, es más, se arriesgó completamente al plan de salvación. Muchas veces nosotros colocamos siempre esto y pedimos seguridades. Por ejemplo, siento que un modelo de este tema es el matrimonio. El matrimonio, en la entrevista dice, ¿pones alguna condición al matrimonio? ¿Pones alguna condición? Después las condiciones vienen, pero resulta que en el momento la entrevista es así, ¿pones alguna condición? Y los esposos dicen no, porque si dijeran sí no se casan, ¿verdad? Porque no tiene que haber condiciones. Y también el tema de una condición, y dice en la entrevista ya cuando están casándose, dicen, promete serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en el gozo, y esto suena como típica telenovela, ¿verdad? No, esto es vida real, es un amor sin condición, es entrega sin condición. Sí, es un esfuerzo, y lo comentaba hoy en la mañana, tristemente a veces hay matrimonios que viven con motivaciones muy pobres. En la doctrina, la moral cristiana católica dicen que el compromiso, el contrato, es con el esposo, los hijos vienen después. Entonces te encuentras con pareja que dice, lo único que me mueve a estar casado son los hijos. Y resulta que con ellos no fue con quien hiciste el contrato. El compromiso fue con tu esposo, el compromiso fue con tu esposa. Aceptación incondicional es lo que expresa también el modelo que hoy nos expresa la Virgen María. Sin complicaciones, no existe una fe así, una fe sin complicaciones. Siempre necesitamos aprender de los modelos de vida, digamos así, reales, donde en la experiencia de los acontecimientos con las personas, las enfermedades, los sufrimientos, podemos ir descubriendo este paso de Dios. La Virgen María no fue, decía el Papa Francisco, una aceptación pasiva o decir vamos a hacerlo para ver qué pasa. No, ella estaba consciente, una decisión seria, profunda y voluntaria. La vida cristiana no consiste de pronto en una vida sin sufrimiento. Por eso entonces a veces uno dice, ¿por qué yo que estoy en la iglesia? ¿Por qué yo que hago oración? ¿Por qué yo que frecuento la Eucaristía? ¿Por qué me pasan estas cosas malas? Como si pareciera que el estar cerca de Dios me exonera de ser humano y de sufrir lo que sufre normalmente el ser humano en el constante vivir. Ahora, el modelo de la fe nos lleva a tener cierta visión, por eso el Papa Francisco también llama a la Virgen María como la de los ojos iluminados
por el Espíritu Santo. La capacidad de ver lo que los otros no ven es la esperanza, es la promesa, es creer en algo que de pronto los demás ven como oscuridad. Y por eso, como él bien decía, la Virgen María no es un modelo solo de admirar, es un modelo de imitar. Y por eso nos preguntaba, ¿te sientes tú portador de la promesa de Dios? O sea, ¿nos sentimos nosotros portadores de esa promesa que Dios nos ha dado? Preguntaba también, ¿qué promesas tengo en el corazón para llevar adelante? ¿Qué me motiva a vivir mi fe, a seguir creyendo en el Señor, a confiar en el Señor? Porque si es una motivación muy superficial del sentir solo cosas, esa motivación, cuando viene la prueba, no queremos entonces estar en ese camino, porque rehuimos al sufrimiento y resulta que precisamente a causa del sufrimiento de la cruz, Dios nos trae su redención, su salvación. Y también se nos dice en la fe, como la Virgen María, su vida fue una ofrenda. Sufrimiento que se ofrece no se pierde, vida que se ofrece no se pierde. Aún en los, digamos así, estados más difíciles de la vida, cualquier enfermedad o la pérdida de un ser querido, si es ofrecido es redentor, si es ofrecido es purificador, porque Dios nos trae siempre una enseñanza, nos da siempre una enseñanza con cada acontecimiento que de pronto nos suceda en la vida. Lo importante es estar como claro en esa visión. Por eso me encantaba cuando el Papa Francisco decía, la jovencita de los ojos iluminados por el Espíritu Santo, capacidad de ver más allá de lo que nosotros, por nuestro egoísmo, nuestra visión de pronto aguda, no permite ver. Por ejemplo, cuando alguien nos hace daño, creemos que la solución es la venganza. El cristiano está llamado a mirar un poco más allá. En los acontecimientos difíciles, ver también un acontecimiento redentor. Pero de igual manera, se aplica mucho el tema del ver más allá para los momentos, por ejemplo, de nuestra labor pastoral. Ver en los acontecimientos, ver en la persona lo bueno que no ven los demás. Comúnmente somos muy agudos, muy finos para ver el defecto que tiene el hermano. Pero resulta que el cristiano está llamado a descubrir como lo bueno que tiene cada momento. Lo bueno que tiene la pastoral, lo bueno que tiene el sacerdote, lo bueno que tiene la comunidad cristiana. Recuerdo una vez que visitábamos una comunidad y la veíamos muy alegre, muy feliz, y decíamos, qué hermosa esta comunidad. Y decía alguien, si supiera, dice, viva solo una semana, dice. Entonces, o sea, es como esa capacidad de querer apagar lo bueno que tienen las personas, llamarlo por su nombre. Si la comunidad está alegre y celebra la fe en alegría, entonces es una comunidad de esperanza, una comunidad que conmueve, que llena, que atrae, ¿verdad? Entonces hay que admitirlo. O sea, si la iglesia está así, hay que darle gracias a Dios, hay que aplaudir esos momentos, hay que felicitar a aquellos que animan, ¿verdad? Pero eso nos lo da la gracia, eso nos lo da el Señor, eso nos lo da la luz del Espíritu Santo. Por el cristiano normalmente, si no se deja invadir por la presencia de Dios, no es capaz de ver esos acontecimientos buenos. Entonces, por eso es importante también tenerlo presente. Y algo que también no quisiera pasar desapercibido es lo que expresa el Papa Francisco como la joven inquieta, la que está en constante movimiento, que está siempre atenta a no quedarse estática. La vida cristiana, desde los orígenes de nuestra fe, allá por los israelitas en el Antiguo Testamento, era un pueblo nómada, es decir, estaba siempre en constante movimiento,
no se quedaba quieto. El misionero es una persona que siempre está abriendo ese camino, siempre está buscando modos de evangelizar. Por eso un modelo que utiliza la reflexión es el del pescador. No sé si alguno por aquí habrá pescado en el mar, pero es interesante porque siempre en el mar las rutas no están trazadas. Los vientos cambian, los días cambian, los peces están siempre en otro lugar y no hay nada que te ofrezca seguridad. En la pastoral a veces queremos o creemos que todo está bajo control cuando ya todo se hace como una máquina que empieza a girar sin modificar nada. Resulta, como decía el Papa Francisco hace unos años, las enfermedades de nuestra iglesia, él mencionaba 15, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de meditarla, de leerla. Él decía, es el estar estático, el excesivo planeamiento. Él decía, planeamos todo tanto que no le damos espacio al Espíritu Santo de actuar. Todo está marcado en un papel, no puede salir nada de ahí. Entonces, así el Espíritu Santo no puede actuar porque dice, ya para qué trabajar aquí si ya todo está hecho, ¿verdad? El cristiano está llamado siempre a abrirse camino, a ser creativo, a renovar todo, a cambiar los modelos de reflexión, los modelos de hacer pastoral. Por eso la Virgen María en ese modelo también nos enseña ser inquieto en el buen sentido, siempre estar abierto a la gracia, abierto a lo novedoso, a los cambios que nos presenta nuestra iglesia y los desafíos. Por eso decía alguien, el problema no es el problema, sino es el modo como vamos a solucionar ese problema. Y un texto iluminador que quería compartirles es el texto que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, donde expresaba muy bien el texto y dice así: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenitas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Hubo problemas, hubo quejas. A veces las personas dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí pelean mucho, aquí como que yo pensé que eran santos y no son nada de santos, ¿verdad? Resulta que una comunidad que no tiene problemas no ha mostrado su verdadera cara. Los problemas siempre van a existir, pero ya les decía, los problemas son desafíos para modificar nuestro modo de pensar, nuestra conducta, nuestro modo de actuar y nuestro modo de hacer siempre pastoral. A raíz de este problema, de las quejas, surge entonces el ministerio del diaconado, surge otro ministerio dentro de la iglesia. Entonces, por eso es interesante cuando nos presenta la comunidad una dificultad, porque es una oportunidad de crecer. Y lo que nos dice aquí también, que los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos. Es el modo como construimos iglesia, haciendo asambleas, reuniones, poniendo en común, escuchando, como decíamos al inicio, la opinión del otro, porque eso nos hace crecer, nos hace grandes. La asamblea nos lleva a de pronto marcar otras rutas y otros caminos que nos presenta los desafíos para la iglesia. Pero lo importante, queridos hermanos, es siempre estar abierto a la gracia del Espíritu Santo. Y por eso hoy que meditábamos sobre el sí de María, engloba todos estos temas, toda esta respuesta del construir un nuevo modo de vida, un nuevo modo de responder al Señor, pero siempre, como decíamos, en la disponibilidad de el evangelizador, en la capacidad de ver, de construir y de hacer iglesia como buenos cristianos.
Que la Virgen María hoy, con su sí, también sea inspiración para todos nosotros, que podamos también decirle sí al Señor en nuestra vida y también descubrir las grandes cosas que Él puede hacer en todos nosotros. Que así sea. Amén.